Estamos empezando nuestro webinar número 43 de Redetsa. Vamos a dar um minuto para que os participantes possam entrar na sala e empezamos. Muchas gracias pela paciência. Muito bem. Podemos entonces empezar. Una vez más, me gustaría dar las bienvenidas. Yo soy Alexandre Lengruber, assessor para evaluação de tecnologias e acesso em la Organização Pan-Americana da Saúde, no Departamento de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias Sanitárias, e também jefe interino da Unidade de Acesso a Tecnologias Sanitárias, na UPS. Me gostaria agradecer a participação neste webinário de número 43, Métodos e aplicação de la evaluação de tecnologias sanitárias adaptativa, o que se conhece mais o termo em inglês como Adaptive HTA. Queria recordar que, como sempre, temos interpretação em dois canais, además do canal original, e podem ver aí abaixo em la pantalla, inglês e espanhol. Também recordar que estamos fazendo a gravação da sessão e depois o webinário, como todos os anteriores, estará disponível em la página nuestra de Redetsa e também no canal de Parro em YouTube. Me gostaria dar agradecer enormemente a nosso panel de ponentes. Tendremos em primeiro momento, a primeira parte da sessão, uma apresentação de Cassandra Nemtsov, de London School of Hygiene and Tropical Medicines, de Reino Unido. E depois, dois panelistas que vão brindar comentários sobre a apresentação. O primeiro será de Andrés Pichon Riviere, do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária da Argentina, e depois Hugo Marim Piva, da Caja Costarricense de Seguro Social. Bien. Depois vamos fazer as apresentações mais formales de cada um de nossos ponentes, pero queria já desde já agradecer por la participação em este webinar. Me gostaria também de agradecer todo o equipo que não vou nombrar todos os nomes, pero um equipo que nos dá todo o apoio, então estão aqui todos conectados. Agradecer a todo o equipo que ha trabalhado, sempre trabalha muito duro para as atividades aqui de Redetsa e sempre que está em contato em general com vocês, nosso secretariado de Redetsa, Mara em Roma, pero queria também todos os demais que estão conectadas e conectados e apoio administrativo e tudo mais. Então, muitas graças por todo esse trabalho. Bien, queria só umas breves palavras, porque quero dar tempo para que nossos oponentes possam fazer suas apresentações e comentários, pero dizer que uma avaliação de tecnologia sanitária completa, como sabem muito bem, inclui distintas dimensões relacionadas ao valor de uma tecnologia. Então, desde a efetividade clínica, a seguridade, os custos, implicações econômicas, aspectos éticos, sociais, culturais, legais, además de aspectos organizativos, ambientales e também implicações mais amplias, não, para o paciente, os familiares de los pacientes, os cuidadores e a população em geral.
Deste modo, la legislação, como sabemos, os membros da REDETS que têm muita experiência com isso, sabemos que desarrollar uma avaliação completa pode consumir muitíssimo tempo e também recursos, obviamente, financeiros e humanos, o que pode afetar a capacidade dos países e na resposta às demandas, e principalmente também dos países de ingressos baixos e médios, com menos capacidade para realizar uma avaliação completa para cada uma das intervenções ou das solicitudes de avaliação. Então, a adaptativa, que traduzimos por a evaluação da tecnologia sanitária adaptativa, busca acelerar a toma de decisões informadas por evidência ao adaptar-se a essas limitações, como o tempo, a disponibilidade de dados ou a própria capacidade de desenvolver uma avaliação completa, sendo que as avaliações sejam mais flexíveis, mais eficientes, pero é muito importante dizer, mantendo a transparência e independência no processo. Então, qual é a ideia? Esse webinário que estamos, número 43, Métodos e Aplicação da Evaluação de Tecnologias Sanitárias Adaptativas, pretende descrever os métodos de adaptativa identificados em uso nesse momento a nível global, apresentar alguns exemplos de como se utiliza este método em distintos países e quais são os benefícios e as barreiras para sua implementação. Então, essa é a ideia, o objetivo desse webinário. Queria pedir, recordar que temos, depois das apresentações, como mencionei, apresentação de Cassandra Nemtsov, depois comentários de Andrés e de Hugo, e depois vamos atender, então, um bloco de perguntas e respostas, e vocês podem utilizar aí abaixo na pantalla, aí a caja de perguntas e respostas para poner suas perguntas, ok? Já les invito a, mientras estamos nas apresentações, já para adelantar e facilitar o trabalho de moderação, que vocês, por favor, puedan já, durante a apresentação, já enviar suas perguntas. Queria então se apresentar nosso primeiro ponente. A primeira apresentação está a cargo, então, como já mencionei anteriormente, de Cassandra Nemtsov. Cassandra é economista da saúde, especialista em métodos de avaliação de tecnologias sanitárias adaptativas, tem mais de uma década de experiência centrada em melhorar a priorização no âmbito da saúde. Atualmente é candidata a doutorado em London School of Hygiene and Tropical Medicine e recentemente foi líder técnica para a Iniciativa Internacional de Apoio à Toma de Decisão, conhecida por seu acrônimo IDSI, e o Center for Global Development. Então, Cassandra, muitas graças novamente por aceitar estar hoje como ponente em nosso webinar, e te passo a palavra. Great. Thank you so much for the invitation and for the warm welcome. It's my pleasure to be here and to share with you guys a bit about adaptive health technology assessment methods, which is something that I have been working on for some few years now. So just give me a second to share my screen. Okay. So as Alejandra said, it's my pleasure to be here. It's really nice to see you all on this webinar and to share with you a bit more about methods and application of what we call adaptive health technology assessment. So first, I'm going to start off with a bit of context. As we all know, health technology assessment can support priority setting, but full health technology assessment has its limitations. So back in 2014, the World Health Assembly urged members to start using HTA to inform policymaking to support universal health coverage. However, HTA in its full form can't be undertaken for all interventions. There's actually an opportunity cost of doing HTA, just like there's an opportunity cost of investing in different interventions. This is because HTA is time-consuming, data-demanding, capacity-intensive, some of the things that Alejandro mentioned in his introduction.
And also, there's often a disconnect between the amount of time it takes to do full HTA and the amount of time policymakers have to make decisions. I'll get to that a bit more later. On the right, you can see a couple of other limitations of doing full HTA, which were actually identified recently in a study by the TIEs, which included things like limited data, limited technical skills, lacking explicit decision rules, etc. So what do we do about this? Due to these constraints, there are actually many countries who use what they call rapid or adaptive HTA methods. Now, some methodologists in HTA may say all HTAs are adaptive, all of them are fundamentally pragmatic, and adaptations are made in different ways. The way I've seen it from HTA agencies is often it's referred to as rapid HTA, which refers to a time constraint, which we all know is very important. But actually, in starting to define what adaptive HTA is, we expanded that a bit more to think about not only time constraints, but also constraints in data and constraints in capacity. So this term adaptive HTA really refers to making adaptations for these three different elements. So before I go any further, I want to give you a couple of definitions. I won't read them directly off of the slides, but I just want to give you an idea of what I mean when I say full HTA versus adaptive HTA. So full HTA, what's on the slide is actually a definition from the INATA network, but it's basically referring to what we all know as traditional HTA, which starts off with a systematic review, includes cost effectiveness analysis, budget impact, including other priority setting criteria and kind of the full gamut of doing modeling and appraisal. Adaptive HTA, on the other hand, is a systematic approach to adapting for those three elements that I mentioned, time, data, and capacity, and quite often leverages information from other settings if that's possible. A second set of definitions I just want to show you before I go on, because I'll get into both of them, is the distinction between incremental HTA and sectoral HTA. So incremental HTA is what most HTA agencies know, looking at one intervention at a time against a relevant comparator. When we talk about incremental HTA, we're talking about making adjustments at the margin rather than making any disruptions to the current allocative efficiency of a system. So I've given you HITAP in Thailand here as an example of an HTA agency, which focuses mostly on incremental methods. On the other hand, a sectoral HTA focuses on reprioritizing an entire benefits package against a do-nothing comparator. So this could potentially realize large allocative efficiency gains by prioritizing a full health benefits package at once. And I have an Ethiopian flag there to reflect some work that they've done, which I'll speak about later on. Also in the middle is a sort of hybrid approach. This is practiced in the Netherlands and other places where you combine incremental and sectoral methods, perhaps to review a disease package. So I'm going to start off with adaptive HTA methods and applications for incremental HTA, and then I will move on to sectoral HTA in the form of benefits package design. So this map reflects a recent systematic review that myself and other colleagues did to look at HTA agencies globally and understand who is doing adaptive HTA based on the definition I showed you earlier. And through that review, we found 20 countries and one HTA network, the one in the European Union, UNETA, which are using AHTA for their incremental decisions. These are the ones that we could formally identify through protocols mostly written in English, so I know that we're missing some, definitely. In fact, we also found a handful of other countries which mention using AHTA. We just weren't sure exactly of the methods. And indeed, a recent WHO survey mentioned that there were about 48 countries which were doing some type of rapid HTA, but again, didn't specify methods. So in taking this first step, we wanted to kind of characterize and get clarity on what types of AHTA methods exist. So this is quite a busy slide, but this is our initial characterization of what AHTA methods can look like, and I'll walk you through bits of it. So along the left, we have the 5 incremental AHTA methods. Very briefly, de facto HTA is about reviewing and sometimes scoring particular aspects of an intervention like their regulatory status, their registered indication, drug prices, etc., to make a decision. Rapid review is about reviewing
evidence from other jurisdictions, from HTA reports or the peer-reviewed literature. Rapid CEA is about building de novo models quite quickly, perhaps using opportunistic data. Manufacturer-led submissions are where manufacturers provide a dossier and then that's appraised in country. And transfers is about taking existing models and transferring them to different jurisdictions. In terms of analytical time, these can take anywhere between 5 days and 9 months. The data requirements for them are all slightly different. So I mentioned some of the data requirements for de facto HTA, but for the others, you could have peer-reviewed literature, manufacturer submissions, HTA agencies, reports or models, and local data. In terms of capacity, this is probably oversimplified, but I would say a main distinction between them is more focus on systematic reviewing capacity versus actual modeling of cost effectiveness. And finally, the source of conduct can differ as well. You could have these done within a national HTA agencies, by manufacturers, also not on this slide, by the academic community. So they could be done by different people as well. HTA methods are not appropriate for assessing all interventions. So some of the things that we identified through our review, which were key triggers of using adaptive HTA, were these three. Most obvious of which is that the policy question is urgent. Second, that the data that's available on the intervention is certain. And when I talk about certainty, I mean including simplicity of the topic. So really complex questions aren't necessarily answered by AHTA. Certainty or abundance of evidence. So if you have evidence available in general, and likely cost effectiveness or indeed cost ineffectiveness. So if you have lots of evidence and it all says something's very cost effective or something's very not cost effective, you may not need to do more intensive analysis. And the third is if the intervention has a low budget impact. So you're more likely to make a quick decision on something perhaps that wouldn't blow your budget in one go, but rather would have kind of a smaller impact on your budget. So if one of these are untrue, perhaps analysts would want to delay assessment until better information or perhaps a full HTA were available. The right methods for AHTA can be chosen also by iterating AHTA. And what I mean by this is in some countries, I'll give you an example in a minute, they start with rapid HTA and then answer the question of whether full HTA is needed or not. So full HTA may be needed in the case that one of those three things I mentioned in the previous slide isn't true. So if you have a bit more time or if your research question is complex, for example, depending on if you fulfill these criteria, you could either make a reimbursement decision immediately, or you could decide to do a full HTA because you have not fulfilled these criteria. And this is purely illustrative. These triggers could change by context, but this is what we found in the literature and in current AHTA practice of some of the reasons why practitioners might decide to do full HTA or adaptive HTA. So to give you a couple of examples, this first is an application of the rapid review method I mentioned in Canada. So as I said, rapid reviews review and synthesize literature and HTA results from other contexts. Some of their characteristics may be that it's a narrow research question. You may limit your literature searches, only have a single reviewer, or limit your data extraction or analysis and quality. So the Canadians have a methodology called the Canadian Rapid Response Service. It's been around for a long time. They actually do 4 different types of AHTA methods, which range in time and intensity. So the lowest intensity one is 5 days, where they simply provide a summary of abstracts. There's one that gives you 3 months, which gives you a summary of literature with critical appraisal. And then not on this slide is another 9-month option where they would do kind of a full-on rapid systematic literature review. The data needs here are the literature, and capacity is mostly focused on systematic reviewing. Second application method comes from Ireland. This is an application of a manufacturer-led submission. They actually follow very much the iterative process I showed you a couple slides earlier. But again, manufacturer-led submissions is about receiving a dossier from a manufacturer, which is critically appraised. This can help you to shorten the timeline for a full HTA.
And it could potentially, in some contexts, actually trigger a price negotiation to avoid full HTA. So that's happened in Ireland and maybe elsewhere. So the Irish approach, they take a manufacturer's dossier, which has some of the characteristics listed here, like the condition, the technology, the price, the regulatory status, etc. They take 28 days to review that manufacturer's dossier and appraise it. And then they decide whether or not they want to do a full HTA, or they make the decision based on the rapid HTA. And the capacity requirement here is mostly about critical appraisal. So being able to appraise and see what a manufacturer has developed and where things may have been adjusted which weren't appropriate, for example. So that's a very broad over of the incremental methods. I'm going to get into the sectoral methods now. But just first to say that there's a lot of overlap actually between the incremental and sectoral methods. And we've only made this distinction because they're kind of practiced in silos, which is interesting, but it's also interesting about merging them together. I'm also going to take this pause to say, which I should have said at the beginning, that adaptive HTA methods that I'm discussing here are mostly focused on adapting cost-effectiveness analysis methods, though I'll get to it later in the presentation where you could make these adaptations for other, perhaps equally important priority setting criteria. So I don't have a pretty map for this one, but I can say that adaptive HTA is also used in health benefits package design, or what I refer to as sectoral approaches. And I've listed a handful of papers here from various countries which have applied this kind of adaptive HTA thinking to benefits package design. So this figure gives you an overview of 4 AHTA methods for benefits package design, and I'll explain how they actually overlap with the incremental methods. So expert opinion first is about eliciting experts on cost effectiveness ratios, expert opinion on cost effectiveness ratios. The second method is review, which is very similar to rapid review in the incremental methods, which is about reviewing and selecting published or estimated cost effectiveness ratios using kind of a transferability criteria list. The third is model adaptation. So this is very similar to the transfer method from the incremental approach. In benefits package design, this is often done using the WHO choice models. So it's basically using those models and inputting context-specific data into those models to estimate cost effectiveness for them. And the fourth one is new model, which could mimic a bit the rapid cost effectiveness analysis methods for the incremental. So these also vary in terms of time, capacity, and data, and I won't get into it in detail, but you can kind of see from left to right, you have more time needed, more detailed capacity needed, more local or regional data needed from left to right. And interestingly, the last row, you can see countries that use these methods, and you can see many more of them in the review bucket. So when we were thinking about developing this, we were looking specifically at the papers on the previous slide, and you can see that for benefits package design, perhaps because you're reviewing many interventions at the same time, you're more likely to review existing methods rather than do a new model. And there's also approaches which actually combine multiple of these, and these are the applications I'm going to talk about in the following slides. So first, very simple slide, but as I said, AHA methods are not mutually exclusive. So this was the case in a recent analysis I participated in Rwanda. They sought to actually prioritize all of the cancers in their cancer guidelines, which was about 50 cancers. Each of those cancers had a, quote, basic, core, and enhanced package, which had kind of increasing levels of care available to them. So we were actually looking for 150 ICERs in total. So our first approach was to review the Tufts cost effectiveness database. For people who don't know it, the Tufts database is a database of over 12,000 now cost effectiveness studies. And Tufts actually extracts key information from these studies on, for example, incremental costs, incremental effects, ICERs, et cetera. So it saves a lot of time in terms of looking at papers. But in reviewing those and looking for 150 ICERs, we actually only found 39. So to fill that gap, we used expert opinion because
We were in a rush because we had limited time, limited data, as I mentioned, limited capacity. So we used expert opinion with structured expert elicitation to elicit the remaining ICERs. Similarly, in Ethiopia, they actually did this even in more detail than we did in Rwanda, where they used both the transfer and the review method for a review of the benefits package, which included about 1,000 interventions. So first, they used the WHO choice models that I mentioned earlier to estimate ICERs for about 150 interventions, because those models are only available for about 20 diseases. Second, they also reviewed the peer-reviewed literature for interventions which were relevant to their benefits package and found about 400 ICERs. And then for the remaining almost 500, they filled gaps with expert opinion. So you can see that, especially in benefits package design, depending on the type of intervention or the type of disease or diseases you're looking at, you may combine multiple of these AHTA methods. In terms of considerations for selecting AHTA methods, through all this work, we've started to make the case that AHTA method selection should be guided by the time, data, and capacity available in local contexts. So rather than deciding based on a tool that's available, for example, the idea is that perhaps in deciding what your methods are, you should consider these first. So particularly in the context of benefit package design, especially in low and middle income countries, there are many tools that exist to support benefits package design. You may recognize some of these names, but this includes the HIP tool, the One Health tool, the UHC compendium and its corresponding SPEEDY tool, which is quite new, Fair Choices, DCP, Disease Control Priorities, and the Tufts Registry. But actually, interestingly, a lot of these tools use the same data and they kind of reinterpret them in different ways, or perhaps if you were doing a benefits package, you might pull information from different ones of these sources. But there's actually little guidance available on how policymakers can select AHTA methods and whether or not these tools actually match those methods. So I'm working right now on a forthcoming paper that addresses this issue in more detail to say, actually, can you define the time and data and capacity that's available and decide your methods, and then subsequently you decide which tools you need to support those methods. It's important to say that there's also a risk of doing adaptive HTA. As you all probably know, in priority setting, there will always be uncertainty. This is why we do sensitivity analysis. And perhaps there's even more uncertainty in benefits package assessments due to the volume of interventions being assessed. So rather than an incremental method where you're looking at one intervention, if you're looking at 1,000 interventions at once, there's definitely going to be more uncertainty. But in the context of adaptive HTA, what we've tried to say is actually not all interventions should be treated equally. So you may have some interventions which could be included or excluded in a benefits package without any further analysis, because there's so much information pointing in the direction that says this is cost effective or this is not cost effective, that doing full HTA is not worth your time. There are other interventions which may be more uncertain and require further analysis before a decision can be made. So in thinking about this, we can say that this uncertainty around AHTA can lead to a risk of making the wrong decision. There is a need then to, one, be aware of this uncertainty and the corresponding risk, and be ready to adjust methods or delay decisions if the risk is too high. Now, in traditional health economics, the way we evaluate uncertainty and risk is through what's called value of information analysis, which is quite quantitative and demanding. And myself and colleagues are working now on developing a way to consider this risk in a more qualitative, data-light type way. But I would say for now, it's just important to know that there is a risk of doing adaptive HTA. And that's not to say you shouldn't do it, but rather it's to say you should do it when it is appropriate in the triggers that I mentioned earlier, for example. So this is just the beginning of developing adaptive HTA. What I will say is I mentioned earlier that rapid HTA has been around for a long time. Countries have been doing this for a long time.
But I think bucketing it into a definition of adaptive HTA, which has been started with the systematic review I started with, is an effort to establish adaptive HTA as a discipline and establish methods which are replicable. So some of the inspiration for this work actually was working in countries where HTA was a nascent discipline, and there was an interest to do more evidence-based priority setting. But the question was how? And we as health economists often make adaptations in different ways, and there's different methods that were already out there. But in establishing AHTA as a discipline, it's an opportunity to actually have standardized methods. So in terms of further work to be done on adaptive HTA, the first thing I would say is articulating methods used in low middle income countries, particularly the incremental methods I presented earlier, drew on predominantly HTA protocols, disproportionately in English, unfortunately. But we know that these methods are being used in low and middle income countries. I know, for example, it's been used in Argentina and other countries in Latin America for a long time. And so it would be great to do more work to articulate what methods are being used and if they are the same ones that are being used in other countries. The second is to develop guidelines or a reference case for AHTA conduct. We know that there are reference cases for standard HTA, but we don't yet have it for adaptive HTA. I think this is important also because there's different types of AHTA methods. It's not just about AHTA having one method, but it's about kind of having a suite of methods and making a choice about which ones you use. Third is further developing the iterative approach to adaptive HTA. So I showed you that slide with the kind of flow chart before, but the triggers of whether you do full HTA or not could be different in different contexts. And so it would be great if different countries tested out that iterative approach and decided what some of those key triggers were. Fourth, applying adaptive HTA thinking to other priority setting criteria is important. I mentioned that some of these methods that I'm presenting are mostly focused on cost effectiveness analysis and adaptive HTA thinking for that. So adapting for time, data, capacity for doing CEAs. But you could apply this thinking to other criteria as well. For example, there's more intensive or less intensive ways to assess equity or feasibility. And the question is, in the broader context of priority setting, you're not only making the trade-offs in time, data, and capacity for cost effectiveness, but if you multiply that out, you're multiplying it times the other priority setting criteria, which are important in the country. And so thinking about those trade-offs, not only within one criterion, but across multiple criteria would be an interesting next step. And then finally, it's important to understand the risk of using evidence from AHTA. Like I mentioned before, myself and colleagues are working on developing this a bit further in terms of developing a framework to say, okay, if we want to assess this intervention, can we use adaptive HTA to do this? Or can we use a couple of indicators to say, well, we could do adaptive HTA, but it is too risky, so we should do full HTA, or actually, like I said, it's one of those no-brainers where it's very low risk because the evidence is obvious, the budget impact is low, and perhaps then you could make a decision without doing a full HTA. So in summary, adaptive HTA is about making explicit systematic choices to adapt time, data, and capacity requirements of priority setting processes. It's not just about HTA adapting for a full HTA, as we all do in a pragmatic way, but it's really about having structure and making these choices in a systematic way. Second, adaptive HTA can be used for incremental or sectoral analyses. I've talked about that a lot, but there's lots of overlap between those two disciplines, actually, and I think that both of those disciplines would benefit actually from learning from each other. And third, and finally, developing a nomenclature for adaptive HTA allows analysts and policymakers new to HTA to more easily adapt methods to their own setting. So like I said before, there are many countries that have been doing adaptive HTA type methods for a long time,
But for countries that are new to priority setting, it's really hard to kind of take that off the shelf and say, this is appropriate for me. So by defining methods and providing these kind of characterizations of methods, we hope that developing AHTA as a discipline makes it more replicable for policymakers in different contexts. So before I close, I just want to say that this work is a reflection of first, the International Decision Support Initiative, which some of you may have heard of, was a multi-country grant over several years to support priority setting in low and middle income countries, as well as a handful of individuals from various institutions who have been a big and formative part of the development of AHTA and some of the work that's presented here in these slides. So I'm going to stop there. And I'll stop sharing my screen. Thank you so much for your kind attention and looking forward to the discussion. Thank you very much, Cassandra, for your excellent presentation. Agora vamos dar passo aos comentários de Andrés Pichon Riveri e luego a Hugo Marín. Entonces vamos pasar a Andrés. Andrés es médico, tiene una maestría en Ciencias y Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard y también doctorado en Salud Pública. Es director de IEX, Instituto de Efetividade Clínica y Sanitaria de Argentina, que es centro colaborador de ETS en OPS, OMS. Entonces, un gusto tenerlo aquí, Andrés, con nosotros. Después de Andrés, vamos a pasar a Hugo Marín, que es de la Caja costarricense, es médico, también tiene una maestría en salud pública, evaluación de salud y acceso al mercado, y hoy trabaja en el Departamento de Farmacoepidemiología de la Caja. Un gusto tenerlo aquí, Andrés. Muchas gracias, Vania. ¿Las slides las pasan ustedes o las paso yo? Sí, puede pasar tú. Ah, perdón, entonces las tengo que buscar. Sin problemas. Solo un momento. Solo para decir que ya tenemos en este momento 191 personas acá con nosotros en este webinario de Redetza. Y ahora ya estamos mirando. Ahí se ve, Vania, ¿se Sí, ve bien? sí, ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Alexandre, Vania, Malen y todos por la invitación. Es un gusto siempre también escucharla a Cassandra. Me interesó mucho ese concepto de incremental versus sectoral y también me pareció interesante lo que presentó de esa taxonomía para evaluar los distintos métodos de adaptive HTA para evidencia económica. Ahora lo podemos comentar un poco más. Yo voy a hacer una breve también introducción al tema. Y además para ponerlo en contexto en Latinoamérica. Pienso que quizás muchos de ustedes van a estar de acuerdo con este resumen que pongo acá de la realidad hoy en muchos países de bajos y medianos ingresos, también en países de altos ingresos se ve, pero pensando en Latinoamérica yo creo que lamentablemente todavía hoy son muchos los países y sistemas de salud que están tomando decisiones de qué incorporar en el paquete de beneficios y qué cubrir sin contar con evidencia económica. Yo ahora voy a explicar también por qué hago este énfasis en el componente económico de la evidencia. Por ejemplo, si los países tienen que decidir si incluyen o no una vacuna o un medicamento o un dispositivo o cualquier intervención en su paquete de beneficios, y sería lógico que se pregunten si esa tecnología es o no costo efectiva. Y en muchos casos no lo saben y no tienen manera de saberlo. O también los países tienen que negociar el precio de ese medicamento, de esa vacuna, de esa tecnología, y sería información muy útil conocer cuál es el precio al que esa tecnología, esa intervención sería costo efectiva en el país, y tampoco lo saben. Pero igual, estamos siempre obligados a tomar decisiones de incluir en el paquete de beneficios, de otorgar cobertura y también hay que pagar ese precio aunque se desconozca esta información. Y creo que hay miles de ejemplos en la región, se me ocurrieron algunos ahí como la vacuna para el dengue,
pembrolizumab, trastuzumab, intervenciones como TAVI. Son muchas las cosas que los países de la región hoy están dándole cobertura y que desconocen si son costo efectivas, no saben si el precio que están pagando es el precio adecuado o no. Por supuesto que la situación ideal sería poder contar con una evaluación económica completa que permita saber si esa intervención es o no costo efectiva. Pero claro, no es posible hacer evaluaciones económicas para todas las intervenciones, al menos en Latinoamérica. No tenemos datos, no tenemos tiempo, no tenemos las personas capacitadas para hacerlo y además a veces tenemos que tomar decisiones sobre 50 o 100 intervenciones distintas en muy poquito tiempo. Muchas veces surge, y es algo que estuvo de moda hace unos 10 años, la adaptación de evaluaciones económicas de otros contextos, ¿no? Y se desarrollaron guías y metodologías sobre cómo tomar una evaluación económica hecha en Francia o hecha en Brasil y adaptarla a Chile o adaptarla a Argentina. Pero la verdad es que no resultó esto muy exitoso, sobre todo porque estas metodologías son muy exigentes y es prácticamente la misma cantidad de trabajo que requieren que hacer una evaluación económica de nuevo. Entonces la pongo ahí muy cerquita de esta situación ideal. Por eso creo que son tan atractivos estos métodos de Adaptive HTA, que como dijo Cassandra, muchos en Latinoamérica y en otros países de bajos y medianos ingresos lo vienen haciendo hace tiempo, aunque quizás no se llamaba todavía Adaptive HTA, pero yo creo que es muy importante el trabajo que hacen Cassandra y otros de ponerle nombre y de tratar de aclarar las metodologías, porque eso va a permitir que esto avance y se utilice más. Pero para mí es atractivo porque esto permitiría que los países puedan contar con información, al menos si no es sobre exactamente la costo-efectividad de la intervención, al menos contar con información aproximada sobre qué probabilidad hay de que esa intervención sea costo-efectiva en nuestro contexto, contar con información de cuál sería un rango de precios razonable en el que esa tecnología podría ser costo-efectiva. Y esa es información muy valiosa a la hora de tomar decisiones. Pero claro, hay gente que van a escuchar, hay mucha gente que critica, no es esa cara enojada que está mirando hacia la derecha, el Adaptive HTA. Y yo pienso que lo hacen mirando la situación ideal y tienen razón en ese caso, ¿no? Dicen, no, la única manera de conocer la costo-efectividad o el precio de costo efectivo de una tecnología es haciendo una evaluación económica completa. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, hay mucha incertidumbre y se sienten incómodos quizás con el concepto de Adaptive HTA. Y yo coincido, si es que comparamos la ETS adaptativa con esa situación ideal, yo estoy de acuerdo. Siempre es mejor la información que va a dar una evaluación económica completa. Pero en realidad hay que mirar hacia la izquierda, es esa cara que está ahí más contenta, ¿no? Y así es como lo veo yo, es ese vaso medio lleno. Yo pienso que es mejor Adaptive HTA que nada, y pienso en todos los países que hoy siguen tomando decisiones sin ninguna información, sin ninguna evidencia sobre el impacto económico que tiene esa intervención, y yo creo que la información que ofrece Adaptive HTA sería muy valiosa en ese contexto. Por eso creo que es algo que vale la pena explorar. Pero fíjense que yo hablo mucho del componente económico y esta también es un poco mi visión personal. Yo creo que los métodos de Adaptive HTA son muy atractivos para el componente económico porque cómo sintetizar la evidencia de efectividad, por ejemplo, son cosas que muchos países de la región ya están haciendo y que tienen experiencia. Y podemos tomar una evaluación de tecnologías sanitarias de NICE o de algún otro país, mirar la evidencia de efectividad, adaptarla a nuestro contexto, pero la principal dificultad la tenemos con la evidencia económica, porque es donde nos falta información, faltan datos, falta gente con capacidad para hacer los modelos y la evaluación económica, falta tiempo. Entonces, el principal déficit que tiene hoy Latinoamérica para tomar decisiones es con respecto al componente económico. Por estos motivos, todos los métodos de Adaptive HTA a mí me resultan muy atractivos para aplicar a la evidencia económica y poder dar algo de luz y de información adicional a los tomadores de decisión en la región.
Y solo por mencionar algunos ejemplos que quizás algunos de ustedes conocen, está este documento que hicimos para el BID en su momento, que justamente trataba de los problemas que enfrentan los países de Latinoamérica al momento de tomar decisiones y no contar con evidencia económica. Y este documento analiza varias de las barreras, ¿no? Por ejemplo, no tener umbrales de costo-efectividad, no tener modificadores de la toma de decisión explícitos. Pero uno de los capítulos trata justamente, que es el capítulo 6, de cómo tomar decisiones sobre una intervención cuando no tenemos una evaluación económica y qué métodos de adaptive HTA se pueden utilizar. Y acá en este documento nosotros proponemos una metodología para que los países puedan estimar la probabilidad de que una intervención sea costo efectiva en base a información indirecta, es decir, sin realizar una evaluación económica completa. Y eso permitiría que los países al menos sepan si hay una probabilidad alta de que esa intervención sea costo efectiva o muy baja, ¿no? Por el contrario. Muchos quizás también conocen el marco de valor que utiliza IEX, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, donde nosotros para recomendar una determinada intervención analizamos tres dimensiones: la evidencia, el beneficio neto y la costo-efectividad y el impacto presupuestario. Y en esta última dimensión también utilizamos métodos de adaptive HTA porque es una recomendación que hacemos sin hacer una evaluación económica completa, pero que es muy influyente a la hora de hacer la recomendación. Acá, por ejemplo, les muestro una intervención que tenía una evidencia moderada, un beneficio neto menor y una costo-efectividad incierta, y eso resulta en una recomendación moderada en contra de la incorporación de esta tecnología. Este fue un trabajo que hicimos para la Superintendencia de Servicios de Salud en Argentina, que justamente la característica que tenía es que ellos necesitaban que nosotros les demos información sobre más de 100 intervenciones que tenían que decidir si incluir o no en el paquete de beneficios. Y obviamente era imposible hacer 100 evaluaciones económicas completas, así que tuvimos que buscar esta manera adaptativa para proveer cierta información sin estar totalmente ciegos al potencial impacto económico de la intervención. Otro ejemplo es esta guía de IDSI, que creo que todavía no está publicada, está próxima a publicarse, sobre cómo hacer Adaptive HTA, y tiene todo un componente que discute también de qué manera adaptar la evidencia económica de otros contextos. Yo pienso que esto va a estar publicándose seguramente en las próximas semanas, si no está publicado ya, pero también es una guía interesante para los que tienen interés. Y bueno, eso sería mi breve presentación. Creo que después de que presenta Hugo Marín, y si hay tiempo para preguntas, encantado de explorarlo un poco más, Vania, pero yo aquí ya termino mi presentación. Muchas gracias, Andrés. Vamos pasar ahora a Hugo. Después pasamos para las preguntas. Ahora ya tenemos más de 200 personas acá con Muchas nosotros. gracias, ya voy a poner la presentación. Creo que no está proyectando todavía, ¿verdad? Sí. No estamos Ok. conseguindo mirar su presentación. No vemos. Ahí está ya, ¿ves? Ahora sí. Voy a ponerle ya como presentación. Bueno, buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar acá, de verdad, y gracias por la oportunidad también de presentar un poco, conversar un poco sobre la experiencia que hemos venido desarrollando nosotros en Costa Rica, específicamente en la Caja de Seguro Social, con el tema de adaptación, de evaluaciones económicas y de evaluación de tecnología sanitaria para apoyar los procesos de toma de decisiones. Es algo que hemos venido haciendo, como decía ahora el profesor Pichón, y como comentaba también el expositor anterior, con base en la necesidad. O sea, precisamente tenemos muchas veces necesidad de tomar decisiones, hay poco tiempo para generar la información y pues
nos ayuda a ir a buscar la experiencia de lo que ya se ha hecho en otros contextos. A nivel de Caja Costarricense de Seguro Social, la unidad donde yo trabajo, que es la Dirección de Farmacoepidemiología, para efectos prácticos es la unidad institucional de evaluación de tecnologías sanitarias para medicamentos. Eh, no es la única función que tiene, es además el apoyo del Comité Central de Farmacoterapia, que es el órgano, perdón, colegiado que toma decisiones sobre incorporación de medicamentos y sobre el uso racional de los medicamentos dentro de la institución. Y además, la Dirección de Farmacoepidemiología también apoya el componente de uso racional de medicamentos, la elaboración de fichas técnicas y todo este componente también para apoyar también con la adquisición. Pero al final de cuentas, en el componente de selección de medicamentos, pues es la unidad que realiza esos documentos de evaluación de tecnología para apoyar la toma de decisiones. Son dos áreas operativas, perdón. El área de medicamentos y terapéutica clínica, que para efectos prácticos tiene 6 médicos evaluadores y 4 farmacéuticos. Básicamente los médicos evaluadores son los que ayudan con el componente de síntesis de evidencia, esta parte para las evaluaciones. Y el área de farmacoeconomía, somos yo, 2 economistas, un estadístico y 2 farmacéuticas, y que somos pues los que realizamos ese componente, además estudios de utilización de medicamentos, seguimiento y toda esa parte de proyección de demanda y el componente de evaluaciones económicas. Eh, Hay necesidad de información, como lo decía al principio, para tomar decisiones en forma ágil. Hay siempre premura de tiempo y eso para tomar decisiones, y eso pues nos ha llevado a buscar adaptar evaluaciones económicas y eventualmente también algún tipo de modelo de evaluación de evaluaciones de tecnología sanitaria disponibles. Hacemos una búsqueda dirigida siempre y bueno, nuestras principales fuentes de información, además de PubMed y otras bases de datos de publicaciones, vamos a agencias de evaluación de tecnologías sanitarias referentes a nivel internacional y aprovechamos mucho también Brisa de Redetza. Muchas veces también nos da contexto de qué han hecho y cómo han hecho también en la región, en Latinoamérica, con esto o con su enfoque. Es importante también tomar en cuenta, bueno, no hemos desarrollado una metodología tan explícita como lo que se recomienda y agradecemos muchísimo los esfuerzos de ya ir evidenciando el concepto de Adaptive HTA, porque precisamente nos va a ayudar un poco a mejorar la metodología como lo hacemos. Hay un esfuerzo también con Redetza y que estamos esperando y que pronto va a haber ya también la guía o el documento guía para la adaptación o transferencia, básicamente adaptación, perdón, de evaluaciones, y eso nos va a ayudar mucho también. Nos enfocamos mucho en medicamentos de alto costo y básicamente pues lo que hacemos es ir a hacer una revisión de lo que hay publicado. Nos ayuda mucho en estos casos también extrapolar variables de efectividad. Normalmente eso viene de los ensayos clínicos pivotales, generalmente no hay mayor duda con esto. Y generamos ahí, grosso modo, alguna determinación de cuál podría ser la relación costo-efectividad incremental para nuestro medio. Y por supuesto, siempre complementamos con un análisis de impacto presupuestario o por lo menos un estudio de costo directo de la terapia, pues que esta parte sí es muy importante para poder determinar la viabilidad financiera para la institución. Y bueno, pues hacemos una aproximación pues, de costo-efectividad, básicamente con costos directos de tratamiento. En otras ocasiones, pues lo que hacemos es una síntesis de los reportes de distintas evaluaciones económicas y vemos la probabilidad de que nos resulte costo efectiva para nuestro medio, considerando los reportes de distintas evaluaciones realizadas. Las principales ventajas en la práctica, pues es ahorro de tiempo y recursos, es mucho más rápido. No es que es rapidísimo, toma su tiempo, pero sí es más rápido. Previene duplicación de esfuerzos, así ya alguien a nivel mundial ha hecho el esfuerzo en esto, en esta evaluación y ha hecho una síntesis buena, nos ayuda un poco también a aprovechar esa experiencia y permite aprovechar, como decía, la experiencia de agencias de mayor desarrollo, nos permite también ir entendiendo, comprendiendo, fortaleciendo nuestras capacidades porque como decía también el profesor Pichón, pues es importante hacerlo. O sea, el mundo ideal es hacer nosotros la evaluación completa desde cero, pero sabemos que eso no siempre va a ser posible y sobre todo con las limitaciones de recursos que tenemos. Los principales desafíos que desde mi óptica enfrentamos con esto, pues estamos trabajando con modelos desarrollados en sistemas de salud y contextos diferentes a nivel local.
es necesario recolectar un mínimo de información que debe ser confiable y estar disponible, y siempre se requiere pues realizar una búsqueda dirigida de información para atender requerimientos locales. O sea, no es simplemente tomar y dar esto, siempre pues tenemos que considerar esos elementos, y bueno, aunque no estamos hablando de una evaluación completa, pues eventualmente, sobre todo dependiendo del medicamento que se trate, pues hay que considerar algunos elementos desde la perspectiva social, elementos organizacionales de impacto y esto, incluso elementos éticos a la hora de apoyar o de generar el informe que hacemos para apoyar la toma de decisiones. Bueno, eh, con esto ya termino la presentación. Agradezco mucho el espacio y bueno, creo que lo más importante es ahora esperar el espacio para comentarios e intercambio de experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Andrés, por las presentaciones. Vemos que es un tema muy interesante para nosotros aquí de la región, para los países de la región. Essa mirada mais ampla, não? Porque muitas vezes os países têm listas de medicamentos, por exemplo, têm paquetes de benefícios, pero que não estão atualizados e pensam muitas vezes que hacer uma ETS completa é muito difícil, hay que gastar muito tempo. E esta mirada de ETS adaptativa pode ser muito útil para os países, porque por vezes são medicamentos que já estão no mercado por muitos anos, mais de 20 anos, 30 anos, que têm uma evidência científica, claro, de ensaios clínicos que foram desenvolvidos em passado, pero que há muitos dados, por exemplo, de vida real, e que há muitos estudos de custo-efetividade dos países. Então, fazer uma nova avaliação de tecnologias completa não é útil e é complicado e que não é efetivo. Então, esta mirada, por exemplo, ETS adaptativa pode ser muito interessante para medicamentos assim de primeiro nível de atenção, para atualização de paquetes de benefícios de uma maneira rápida, basada em evidência, basada em considerações econômicas, sem necessariamente tardar tanto para ser esse trabalho, e pode ser muito útil, creio que na região. Incluso para nós outros acá, que temos sistemas de saúde um pouco fragmentados em alguns países, e aí eu queria ser na primeira pergunta sobre isso. Se vocês pensam, para Andrés e Hugo e para Cassandra também, que para a região é necessário fazer alguma outra adaptação, uma mirada diferenciada por el tema que os sistemas de saúde são fragmentados, muitas vezes são fragmentados. Que pensam sobre isso? Ou se por exemplo, que faz, não sei, um estudo de custo-efetividade em um contexto de saúde pública de outros países pode ser utilizado sem problemas para, por exemplo, para a Seguridade Social, para outros contextos da região? Essa é a primeira pergunta. Não sei Bueno, quem quer responder. André? bueno, es Andrés pidiendo la palabra. Perfecto. Vaya, no, creo que es otro motivo más para mirar con mucha atención Adaptive HTA, porque es cierto que en la región, además del problema que tenemos de falta de tiempo, falta de personal, falta de datos, lo que tú mencionas también, la necesidad a veces de tomar decisiones sobre decenas o cientos de intervenciones en poco tiempo, porque no es raro que los paquetes de beneficios sean abandonados durante 2 o 3 años, entonces se desactualizan y de repente se toma la decisión de que es necesario actualizar ese paquete de beneficios, pero se necesita hacer en 8 meses, por ejemplo. Hay muchísimos casos que hemos visto en la región y, bueno, en 8 meses se quieren tomar decisiones sobre más de 100 intervenciones, así que resulta imposible hacer una evaluación económica completa. Pero es cierto, además en la región se da el agravante de que muchos países tienen sistemas de salud fragmentados, entonces habría que hacer evaluaciones económicas completas para el sector privado, para la seguridad social, para el sector público, y estas mismas metodologías se pueden aplicar para transferir información de un sector a otro. Así que lo veo como un motivo más para mirar muy seriamente Adaptive HTA. Graças, Andrés. Não sei. Hugo? Tal Cassandra? vez
complementando un poco lo que dice Andrés, precisamente, bueno, es muy importante también, como lo usamos nosotros, vamos resolviendo la necesidad, lo que más nos está doliendo y urgiendo para tomar decisiones y eventualmente también para mejorar, lo veo como una gran oportunidad con eso que dicen, bueno, de listados digamos, de prestaciones que se dan, porque sí permite incorporar algún elemento de eficiencia también pues, a la hora de decidir entre dos tecnologías o dos medicamentos que podrían estar en el listado e irse por la mejor alternativa con mejor, digamos, con mejor fundamentación todavía. Entonces creo que sí hay una oportunidad grande ahí para esto. Y como le digo también, para ayudarnos a usar los limitados recursos que tenemos en una optimización de los esfuerzos. Gracias, Cassandra. Yeah, maybe just a couple small things to add. First to say, yes, absolutely. I think it would be good to start with a review of what's being done in the region and comparing it to other adaptive HTA methods. Like I mentioned in my presentation, I think it would be really interesting to know how those vary. And the second thing I'll say also is I think it's also defining methods is about defining geographic preferences as well. So for example, in some of our review work, we found that countries in Latin America tend to prefer reviewing HTA reports from NICE, from Canada, from other high-income countries, actually. But my work in Africa, they actually prefer to use evidence from their neighbors instead. And so it's a question of preference of what information do you trust more and what information will decision makers decide based on their comfort level. So I think there's all kinds of considerations and kind of adapting methods which are appropriate for the region. Thank you. Tenemos uma pergunta acá que é um pouco mais ampla, assim, ante sistemas de saúde segmentados e fragmentados em la região, que opinam sobre a priorização de ETS a seleccionar? Não deveria priorizar ETS relacionados com a necessidade de saúde, enfermidade que impactam a maioria da população? E não solo a ETS que impactam a pequenos grupos, por exemplo, dando suporte em inversão, cobertura em los listados de fármacos para adultos maiores e recomendações para vacinas como dengue? É uma pergunta de Rolando, que creio que é da Argentina. Não sei se alguém quer comentar. Sí, Andrés. yo puedo responder encantado. No, coincido con ese comentario. Cassandra lo mostró también y en algunos de sus papers lo muestra también, cómo Adaptive HTA a veces también es muy útil para priorizar qué cosas evaluar. Quizás estamos teniendo que tomar decisiones sobre varias intervenciones y quizás algunas con Adaptive HTA uno puede tener una respuesta muy rápida porque es obvio que sirven y que son costo efectivas y que se deben incorporar, o es obvio que no sirven o que no son costo efectivas y se pueden descartar y no nos hacen perder tiempo de gente y de recursos evaluando cosas que no son prioritarias y sí concentrar nuestros esfuerzos en las cosas que son más importantes como se menciona ahí en la pregunta. Outro comentário, não sei se de Hugo, Cassandra? Não? Hugo? Yo querría agregar algo, Baña, disculpas. Creo Sí. que otro uso muy importante de Adaptive HTA es algo que justamente con mi colega Federico Gustoschi estamos explorando ahora, es en el uso, es en las guías de práctica clínica. Es muy habitual en la región y en el mundo que se haga un esfuerzo, se reúnan expertos para hacer guías de práctica clínica, para mejorar el proceso de atención de una condición. Pero es muy difícil porque las personas que hacen guías de práctica clínica no tienen ni los recursos ni los conocimientos, incorporar la dimensión económica, que es fundamental, porque la guía de práctica clínica también debería reflejar qué cosas se pueden o no se pueden incorporar. Así que creo que estos métodos Adaptive HTA pueden ser muy útiles para proveer la información a los que hacen guías de práctica clínica, al menos sobre la probabilidad de que esa intervención sea costo efectiva o no y la pertinencia de incluirlo o no en la guía de práctica clínica. Excelente. Há outras perguntas acá para Andrés. De Marisa Santos de Brasil, pode explicar melhor a proposta de uso de Adjusted Incremental Qualis ou DALIS?
Hola Marisa, ¿cómo estás? No estoy seguro a qué se refiere, quizás es a lo de IDSI, que Creio que tienen, sí. Creo que sí. eh, ellos tienen una metodología para adaptar los qualis, por ejemplo, que está basado en la expectativa de vida del país. Entonces, si se toman los qualis incrementales de una evaluación económica en el Reino Unido y se aplican a India, esa propuesta que vieron que está ahí en mi slide y que está mejor explicada en el documento de IDSI es una manera de ajustar esos qualis incrementales porque quizás no es lo mismo el qual incremental que dio el pertuzumab en Reino Unido de lo que daría el pertuzumab en la India. Creo que se refiere a eso. Eh, si después Marisa tienes interés me escribes y puedo compartir el borrador del documento contigo. Graças, Andrés. Há uma outra pergunta aqui, que é que tipo de data deveria estar disponível para realizar as ETS adaptativas em contexto latino-americano? Quais são os dados? Tal vez acá creo que es importante tener data general sobre la prevalencia de la condición de salud, la incidencia, la carga de enfermedad también que se está dando, sobre las alternativas que hay para la atención de la enfermedad y data básica sobre los costos también de las atenciones, de los recursos que se están requiriendo, que se requieren para esa atención y de las posibles alternativas que hay. Recordar que muchas veces es solo no hacer nada, pero en otras oportunidades tenemos también ya alguna tecnología en uso y estamos buscando ese incremental, esa ganancia incremental y debemos tener algo por lo menos de esto, ¿verdad? Para poder después entrar a la comparación. Andrés? Não sei se Cassandra também. Me gustaría agregar algo a lo que dijo Hugo. También yo pienso cuando se va a hacer Adaptive HTA de la evidencia económica, es imprescindible contar con dos datos muy importantes de nivel local. Uno es el umbral de costo-efectividad y el otro son los modificadores de la toma de decisión. Si no es muy difícil, por eso también el documento nuestro del BID tenía un capítulo para cada una de estas secciones, ¿no? Porque si un país sabe que su umbral de costo-efectividad, por decir algo, es de 0.7 PIB, y tiene ciertos modificadores de la toma de decisión, por ejemplo, para medicamentos oncológicos que demostraron con buena evidencia prolongar la sobrevida global y que podría aceptar hasta una duplicación de su umbral de costo-efectividad. Entonces, ahí se puede utilizar algún método Adaptive HTA y compararlo con este umbral y con este modificador, pero si eso no está claro en el país, es muy difícil de hacerlo. Sí, por supuesto. Cassandra? No, I was just going to add that in terms of evidence, beyond local evidence, I think there's quite a host of different resources for cost effectiveness evidence as well. So I mentioned the Tufts CEA registry, which documents a bunch of over 12,000 cost effectiveness analyses from all over the world. There's, of course, the peer-reviewed literature as well. There's all kinds of HTA reports from different HTA institutions, disease control priorities, WHO choice. So there's a list of evidence for cost effectiveness, and I think it's perhaps helpful to think about ranking the importance of that evidence. Some people, for example, I've talked to about adaptive HTA say, I absolutely would prefer to use HTA reports over cost effectiveness analyses. Others will say, I'd rather have a cost effectiveness analysis that's from my neighboring country than use an HTA report from a further away country. So I think it's useful to use that data, the secondary data, in that context as well. Excellent. Hay más preguntas acá, muchas preguntas. Creo que es un tema muy nuevo para la región, entonces las personas tienen interés muy grande. Entonces, en caso de las enfermedades raras y huérfanas, ¿se podría usar Adaptive HTA? Mi consulta es porque para este tipo de enfermedad ya es difícil encontrar la información. Sí, es verdad, ¿no? Muchas veces no hay umbral de costo-efectividad, las evidencias científicas son escasas, ¿no? Entonces es difícil mesmo. César Ponce, creio que, não sei se já foi utilizado para enfermidades raras, muito raras, assim, ultra raras.
Nosotros hemos hecho algo de Adaptive HTA en el caso de atrofia muscular espinal y en el caso también de las problemas de cegueras congénitas también. Y pues hay alguna experiencia, simplemente es adaptar o traer las evaluaciones realizadas en otros contextos y buscar un poco cómo, digamos, poder acercar. En enfermedades huérfanas y raras hay un problema y es que casi nada es costo efectivo. O sea, incluso a nivel internacional cuesta que sea costo efectiva la tecnología. Y pues tenemos el problema también de incertidumbre, digamos, precisamente por la dificultad para realizar el ensayo clínico controlado, aleatorizado y esta parte, para la certeza de evidencia también. Pero sí hemos hecho algún intento de adaptar evaluación, digamos, de otros contextos. Sí, coincido con Hugo. La respuesta es sí, por supuesto se puede y es importantísimo. ¿Verdad? Son cosas que tienen mucho impacto económico en la decisión a veces, así que sí, se puede. Maybe just to add one small thing, absolutely, it makes sense. I think it underlines the objective to perhaps have methodological guidance on adaptive HTA and agreeing on a policy level which things you do adaptive HTA for and how. And it's always balancing what evidence you have versus what's politically acceptable to make a decision based off of. So like you mentioned, perhaps there's not a lot of evidence on orphan drugs, but perhaps it's really important in the policy context. So it may be useful if you're developing guidance and guidelines and agreeing across policymakers what you make decisions based on for AHTA. That might be one of the categories, and you might have different decision rules, like Andres mentioned, for those specific types of interventions. Excelente. Hay no es una pregunta acá, pero una persona que dice que el tema es urgente en la región y que necesita de formación. Entonces, no sé si saben si hay algún curso, alguna cosa, alguna capacitación que va a ocurrir o hay planes de tener capacitación. Cassandra que está ahí en London School, entonces, si hay alguna EX también, algún tema de capacitación en este tema. At the moment, there's not, but I would add it to the list of things to do for future because it does seem like I have presented this work at various conferences and other events, and it seems like people are very interested in it. So training is definitely something I'd be willing to consider and collaborate on, definitely. Perdona, Vaya, que no se escuchar bien. ¿Tú habías preguntado algo? Hay una persona aquí que preguntó sobre capacitación, formación, si hay posibilidad de tener cursos en ese tema, porque es un tema urgente para la región y quería saber sobre capacitaciones. No sé si hay, pero si hay previsión. Sí, en el instituto, bueno, como dijimos, Adaptive HTA es algo que se hace hace mucho, quizás no con ese nombre exactamente, pero en el instituto, si quieren mirar la página de IEX, hay varios cursos de introducción a evaluación de tecnologías, de síntesis de la evidencia, hay varias cosas que pueden ser útiles al que esté interesado. Aquí hay una pregunta, porque hablamos mucho de medicamentos, ¿no? Entonces las personas están preguntando si existen experiencias de aplicabilidad de Adaptive HTA a dispositivos médicos, así, si es necesario hacer alguna adaptación para este casos de dispositivos médicos. Y caso de que no existan, consideran puede ser escalables ese tipo de evaluaciones de costo-efectividad. Porque estamos mucho, assim, involucrados com medicamentos, não? Pero para dispositivos, equipamentos, as outras tecnologias, se é possível utilizar também. Ou há que adaptar algo. Tal vez, Vania, no es mi área de expertise, pero sí es posible. O sea, respuesta corta, sí es posible hacerlo, siguiendo esta misma lógica. Sí, coincido. Son las mismas dificultades que tiene hacer una evaluación completa, ¿no? En los dispositivos, la falta de evidencia, las diferencias entre distintos dispositivos también, pero
pero sí, por supuesto, se puede también. You could perhaps argue from a global perspective as well that unfortunately many HTAs and cost effectiveness analyses are disproportionately done on drugs. So that makes that particular topic a better contender for adaptive HTA. It's not to say that you couldn't do it for medical devices, but I think it would take a bit more work in terms of developing. So for example, we did a set of adaptive HTAs in India, actually, mostly for cancer, mostly unsurprisingly for drugs, but we had a few non-pharmaceutical interventions as well. One of them was hypofractionated radiotherapy, for example. And finding the evidence on that was quite a bit harder than finding the evidence on the cancer drugs, not surprisingly. So I think it's also a question of deciding where AHTA is appropriate based on the available evidence, or perhaps also making an agenda for developing more evidence on non-drug related interventions. Aí uma outra pergunta aqui de Cláudio Arce, que felicita o trabalho de todos acá, e de Carra em especial, por ser pioneiro em farmacoeconomia, e pergunta, quais consideras os maiores desafios para que os resultados de estos escalem para a toma de decisões? Por que os países não utilizam tanto? Se é um método que já tem alguns anos. Como escalar isso para os tomadores de decisão? Quais os desafios e as oportunidades também? O que temos que fazer para utilizar mais este método? Eso puedo contestar yo lo veo más una oportunidad que un desafío. Yo pienso que justamente a veces nos cuesta dar respuestas apropiadas en el tiempo de la toma de decisión, ¿no? Justamente en los métodos de Adaptive HTA, como explicó Cassandra, una de las cosas a las que hay que adaptarse es a los tiempos que hay, a las necesidades del tomador de decisión. Entonces quizás el tomador de decisión no necesita un reporte completo con la tasa de costo-efectividad incremental precisa y que tardó 12 meses en hacerse. Quizás necesita una estimación rápida en 2 meses de la probabilidad de que sea costo-efectivo o cuál es el rango de precios en el que esa intervención puede ser costo-efectiva para negociar mejor. Entonces, cuando nosotros tardamos en dar las respuestas apropiadas, en los tiempos apropiados, eso hace que no se utilice justamente en la toma de decisión. Para mí, Adaptive HTA es una oportunidad para ser más relevantes en la toma de decisión. Yo quisiera agregar, nosotros ya lo estamos usando. Tal vez nos falta un poco mejorar la metodología, estandarizar más la metodología, y es algo hacia lo que vamos precisamente, ¿verdad? O sea, parte de nuestro interés y mucho ahora con eso, sobre todo con el grupo de trabajo de Cassandra y del London School of Economics, creo que por ahí vamos a ver también. Ya con el IEX tuvimos en algún momento un acercamiento también, y bueno, Redetsa nos ha ayudado mucho también en esta parte, y precisamente de ahí hemos venido puliendo nuestra metodología. Nos falta, digamos, mejorarla todavía, pero ya se está usando para toma de decisiones. Y otro elemento también que es muy importante que decía Andrés, y lo recalco, el tener definidos umbrales de costo efectividad, umbrales para toma de decisiones también es muy, muy importante también esto, porque nos da claridad y nos ayuda muchísimo también a tener un patrón, porque nada ganamos diciendo el ICE es tal, o sea, eso no dice nada. El asunto es, bueno, esto sí tendría tanta probabilidad de ser costo efectivo en nuestro medio, o si pasan estas situaciones, sobre todo en negociación de medicamentos, si mejora el precio en tanto, ahí podríamos entrar ya con, o sea, convertirse en una intervención costo efectiva. Entonces sí es importante eso y sí se está usando, y bueno, tenemos que mejorar esa parte metodológica más bien, y más bien el reto, por lo menos en nuestro caso, es en algunos casos más bien irnos hacia menos adaptación y más construcción, digamos, desde cero, para fortalecer capacidades también, porque también es importante hacerlo. No solamente es adaptar, es también hacer. Excelente. Não sei se Cassandra vai comentar, mas temos muitas perguntas. Vamos a ver se logramos hacer todas. Me gostaria de saber quais são os fatores mais determinantes ou influentes à hora de adaptar uma avaliação econômica de um país a outro. E se recomenda o uso de ferramentas de transferibilidade, como é o caso de las desarrolladas por Antonianzas ou Welt.
La pregunta es de Sergio Luque. No sé si- Sure. Yeah, I can maybe start. Welt is one of our favorites. I would say particularly in benefits package design, the Welt knockout criteria are quite well known. But that's just to say that I think those are also, they're suitable for adaptive HTA because it's a short list. It's like relevance of the intervention and comparator, geographic relevance, quality, I think, are the three. And there are many other transferability frameworks out there. And I mentioned incremental methods for transfers and actually transferring models. And I think transferability is an interesting field because you have kind of transferability checklists, then you have actually transferring models. So it's kind of about how you interpret those and to what level of detail you want to execute on a transfer of a model. And different contexts have done them in completely different ways. So it really depends on what the preference is in context and how detailed you want to go in terms of transferability, I think. But there's a huge literature, which it sounds like you already know, of different transferability approaches. Sí, yo agregaría que yo quizás no soy muy fan de la transferibilidad, eso de transferir formalmente evaluaciones económicas porque es muy exigente. Conozco pocas experiencias en Latinoamérica. Por lo que yo sé, los colegas de Chile en el Ministerio de Salud en su momento lo hicieron. Pero yo diría que es, no sé, quizás es el 70% del trabajo hacer una evaluación económica completa. Cuando uno quiere realmente transferir bien una evaluación económica, se puede ahorrar algunas partes del trabajo, pero no, mi impresión es que eso soluciona una porción pequeña de los problemas, ¿no? El proceso de transferencia formal de la evaluación económica. Después, estos criterios de cuándo es más representativo ese resultado en nuestro contexto, eso sí es importante. Por supuesto, si Argentina está evaluando algo y hay una evaluación económica de Brasil o de Chile, eso es más relevante que si es evaluación económica de Suecia. Pero creo que todavía falta, es justamente el área de Adaptive HTA que todavía le falta más desarrollo, ¿no? Cómo proveer evidencia económica cuando no tenemos una evidencia económica local, utilizando la mejor evidencia o información que haya disponible. Aquí, tal vez un poco hago eco de lo que dice Andrés. Nosotros intentamos en algún momento una experiencia, incluso regional, de Centroamérica, con eh, adaptación no, con transferibilidad de evaluación económica y no lo logramos. O sea, fue muy complicado, muy laborioso, faltaba mucha información. Era casi más fácil hacer la evaluación de cero, empezar la uno y hacerla de cero, que hacer la transferencia. Por lo menos fue nuestra experiencia. Pero sí, por eso nos vamos más en el concepto de adaptar. Al final de cuentas, adaptar implica tomar un poco de analítica, un poco de racionalidad, que es donde hay que buscar precisamente cómo hacer eso lo más objetivo posible y tenerlo como referenciado, a sabiendas del sesgo que estamos introduciendo en esto y pues sí metemos más incertidumbre, pero nos ayuda un poco también a tener más velocidad para tomarla o tener digamos, la herramienta. Sim. Uma outra pergunta que já contestaram, que barreiras e dinamizadores consideram relevantes para avançar em uso de Adaptive HTA em nossos países? Creio que já conversamos sobre isso, não sei se querem complementar, não? E a última pergunta acá, ¿qué papel juega el uso de la inteligencia artificial en la Adaptive HTA? Já há experiências? Terminar bem, não? Com uma pergunta difícil. Well, I'd be curious to hear what the experiences are. Yeah, just to say I have had conversations about this before and said, if you wanted to use AI, for example, to pull information from cost effectiveness analyses, which are quite standard in their structures, you might benefit from pulling some information from them. I personally think it might be a bit complex, but I'd hand over to the people from the region to say if there's been any experience in the region on that. De mi No, yo parte, coincido, Cassandra. Creo que la respuesta no es quizás diferente acá a otras dimensiones de evaluación. Ahora la inteligencia artificial se está usando para la búsqueda, la extracción de datos en revisiones sistemáticas.
hasta ahora parece resultar algo útil, que siempre requiere supervisión después de los expertos, pero sí, todo lo que es búsqueda y extracción de datos, que en Adaptive HD es necesario, estoy seguro que va a tener un rol la inteligencia artificial, pero no conozco experiencias específicas en la región todavía para Adaptive HDA, sí para revisiones sistemáticas. En nuestro caso igual, de hecho lo vemos como una oportunidad incluso, o sea, es algo, una línea para explorar eventualmente y donde necesitamos aprender y desarrollar capacidades también, porque vino, la inteligencia artificial vino para quedarse y se va desarrollando, pero por lo menos nosotros no tenemos la experiencia ni la hemos aplicado y sí vemos una necesidad de formación en ese tema precisamente porque se va a convertir en una herramienta más o un elemento más a tener en consideración. Excelente. Hay una última pregunta que llegó ahora, que si existe una lista de priorización en las ETS, pero es algo más amplio, así, no sé si alguien puede responder esta pregunta. Creo que hay muchas listas de priorizaciones de muchos países, ¿no? De ETS, que ETS adaptativa puede ser un método para ayudar a los países a priorizar. ETS creo que es algo que está, los países están muy preocupados, es la priorización de ETS, de tecnologías, porque muchas tecnologías llegando, muchas nuevas tecnologías, y también tenemos que también dar acceso a las tecnologías que que ya están hace muchos años en el mercado y muchas nuevas, cómo priorizar. Entonces, ya hablamos aquí que el método puede ayudar ahí en esta priorización también, que es un desafío para todos los países. Entonces, creo que terminamos muchas preguntas, excelente o webinar, así nosotros estamos muy satisfechos, creo, fue excelente las presentaciones, las preguntas, los comentarios. Y para terminar ahí nuestro encuentro, hacer un llamado para nuestro evento de Redetza, nuestro 15º encuentro de la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que va a ser en Santo Domingo, en la República Dominicana, 6, 7 y 8 de noviembre. Creo que en próxima semana o la otra vamos a tener un sitio en que las personas van a poder hacer el registro en el evento, en la parte abierta del evento, que es el día 6 y 7, y 8 es la reunión cerrada de miembros. Entonces esperamos a todos ahí en Dominicana, que será excelente. Não sei se Andrés também quer hacer aí uma llamada também, a enviar los abstracts todo para el evento de próximo año, que vamos estar todos juntos. Perfecto, Vania, muchas gracias. Creo que muchos de ustedes saben que el Congreso Internacional de HTI es ese que se hizo en Sevilla este año, que se había hecho en Australia el año pasado. El año que viene va a ser en Latinoamérica, es la segunda vez que es en Latinoamérica, hace más de 10 años que fue en Río de Janeiro, así que es una excelente oportunidad para todos los que están en el área de evaluación de tecnologías para asistir a este congreso. Entonces recuerden, es en junio en Buenos Aires el año que viene y ya está abierto ahora para el envío de abstracts y de paneles. Si ustedes entran a la página de Health Technology Assessment International, HTI, ahí lo van a encontrar. Creo que cierra en noviembre, y después en diciembre también los abstracts, pero hace falta prepararse. Así que los invito a que envíen sus abstracts, sus propuestas de paneles, y ya vayan pensando también para venir a Buenos Aires en junio del año que viene, que creo que Baña lo mencionó. La reunión es en República Dominicana, la reunión de Redecha este año en noviembre, y el año que viene la reunión de Redecha va a ser en Buenos Aires, en los días previos a HTI, así que van a tener la oportunidad de participar de las jornadas abiertas de Redecha y del Congreso de HTI si vienen a Buenos Aires en junio. Gracias, Vania, por la oportunidad. E será excelente. Então, nos vemos aí em Santo Domingo este ano e próximo ano em Buenos Aires, todos juntos, para avançar aún mais em ETS em La Região. Muitas graças por todo, Cassandra, Hugo e Andrés. E foi um gosto tê-los aqui hoje. Tuvimos mais de 200 pessoas aí com nós nesse tema que é tão importante para a nossa região.
Um abraço a todos. Muchas gracias. Tchau. Hasta luego. Thank you so much. Bye-bye. Bye.